Y es un sentimiento muy feo, ¿no? Que te va comiendo por El alma, dentro. los Sí. huesos. A veces uno piensa que la envidia es alguien que siente coraje por tu éxito o que quiere hacerte daño se pueden llegar a esos extremos, que hace cosas para sabotearte porque te tiene envidia, pero fíjate que hay una parte de la envidia más sutil y es cuando te entristece, por ejemplo, el éxito de otros o te entristece porque pues ves en esas personas precisamente algo que tú desearías y no tienes o no has logrado tener. Sí A hay. nivel social también se puede dar grupos Exacto. envidiando a otros grupos envidiando los derechos de otros grupos. Entonces, aquí todo esto te forma como sociedad, te forma como país. Este podcast es un espacio de conversación, reflexión y entretenimiento sobre situaciones y emociones con las que muchas personas pueden identificarse. Los temas abordados son de carácter general y no sustituyen terapia, diagnóstico ni atención profesional. Escucha, reflexiona y construye tu propio criterio. Pues amigos, ya estamos nuevamente aquí en su espacio de A Todos Nos Pasa. Un gusto saludarlos. Buenos días, Joás. Buenas las horas que sean que nos estén viendo, no importa la hora que nos estén viendo, en donde quiera que nos estén viendo, porque puede que nos estén viendo, yo De creo que, noche, de madrugada, o ve que tú a nos estén viendo saber. en España o Así en es cierto, Francia, así no, es no cierto. sé en Tienes dónde puedan razón. estar, pero un gusto saludarte, Francis. Un programa Gracias. más, ¿De un qué tema vamos a más. hablar, Joás? Vamos a hablar de un tema muy interesante y es la La envidia social. envidia social. Y bueno, pues, ¿cómo definimos este tema? ¿Cómo definimos la envidia social? Para empezar, ¿qué es la envidia? Yo creo que podríamos empezar por ahí definiendo qué es la envidia. ¿Qué es la Ya hemos envidia? hablado un poquito de ese tema, no específicamente, pero creo que en otras ocasiones ya hemos definido un poco qué es la envidia. Vamos a definirlo nuevamente, qué podemos decir que es la envidia. Y es un sentimiento muy feo, ¿no? Que te va comiendo El por alma, dentro. los Sí. huesos. Y es un sentimiento muy poco admitido. Yo creo que es de los menos admitidos. O sea, es muy raro que alguien diga, pues la verdad, yo soy envidioso o tengo envidia. O sea, es como que, pues, da pena, ¿no? Bueno, hay quienes dicen, ay, me tengo envidia de la buena. Hay envidia de la buena. Pues será, no, la verdad, no sé. Pero la envidia como tal, creo que es un sentimiento muy, muy cómodo, no agradable para la persona que lo experimenta y mucho menos para la persona que es objeto de esa envidia, porque sí se siente o sí se puede llegar a sentir, ¿no? Que alguien pueda tener ese sentimiento hacia ti. Creo que tiene que ver con una inconformidad de lo que te provoca la vida o cualquier área de la vida de esa persona. Y eso despierta emociones y despierta sentimientos que son como, pues no agradables Son tóxicos para uno mismo. y también socialmente no son tan bien Fíjate, esa es vistos. otra que en algún momento deberíamos de hablar cuando eres tóxico contigo mismo. Contigo mismo. Contigo mismo. Oye, ahorita te decía lo de sentir envidia de la buena. ¿Has escuchado últimamente el término FOMO? Tus hijas no lo Sí, usan. sí, sí, sí. Bueno, Sí es entonces, cierto. A ver, defínelo para quienes no sepan, pero el mi hija lo usa. FOMO es una palabra que traen ahorita los adolescentes que tiene que ver más o menos con la Sí. envidia, pero aprovecho para mencionarla porque hay que separar cuando tú tienes el deseo o, por ejemplo, ahorita nuestra productora se va a ir a San Carlos y qué FOMO ¿Y qué me FOMO? da verla allá. Pero no es lo mismo que decir, ay, ¿por qué se va a San Carlos? ¿Qué Pero sientes? dinos qué es FOMO para El los que no FOMO es saben. como ese deseo de que tú ves a alguien que está haciendo algo o, por ejemplo, que no pudiste, por ejemplo, hay una fiesta y tú por tus responsabilidades tú no pudiste ir y ves las historias de tus amigos o lo que sea y dices, ay, qué FOMO, o sea, quisiera estar ahí, pero no es esa envidia de decir, ay, ¿por qué andan allá? O sea, de resentimiento, porque la envidia es un resentimiento que hay
en el corazón y lastima. Y el FOMO es ay, quisiera estar ahí, pero no puedo. Yo lo entiendo, el FOMO lo entiendo como esa sensación de pérdida por no haber, o sea, me estoy perdiendo ese tiempo, me estoy perdiendo como todo que lo FOMO, que no voy a ir al mundial, por ejemplo. Exacto, ¿no? Es como la sensación de mini pérdida que tienes por algo que quisiste estar presente y pues no se pudo. ¿Algo así? Le ha de estar dando mucha incomodidad ahorita a tus hijas estar viendo que estemos diciendo esas palabras porque no, los chavorrucos si esos vieras, hablando de eso. No, hombre, mejor ni te cuento. Pero bueno, sí, fíjate que yo la envidia, hay una parte de la envidia que yo entendí mucho tiempo después de que yo creía que entendía la envidia. Y me refiero a que a veces uno piensa que la envidia es alguien que siente coraje por tu éxito o que quiere hacerte daño se pueden llegar a esos extremos, que hace cosas para sabotearte, que hace cosas para que quedes mal porque te tiene envidia, pero fíjate que hay una parte de la envidia más sutil y que muchas veces no lo identificamos, al menos yo no lo identificaba como tal, y es cuando te entristece, por ejemplo, el éxito de otros, o te entristece, no es que quieras hacer daño, no es que quieras hacer algo en contra de la persona como tal, pero te pones triste porque pues ves en esas personas o en alguien en particular precisamente algo que tú desearías y no tienes o no has logrado tener. Eso también es envidia, ¿o no? Sí, claro, por supuesto. Y es que creo que eso, la forma en que tú expresas o que puedes expresar la envidia depende también de tu temperamento y de tus heridas. Porque a lo mejor alguien demasiado colérico va a buscar sabotear, pero a lo mejor alguien muy melancólico ni siquiera lo va a expresar, pero lo está... le va a producir esa sensación de tristeza, no necesariamente el coraje y está ahí constantemente con eso, porque una cosa que tiene la envidia es mucho resentimiento, genera ese resentimiento. A lo mejor en un principio, o sea, la envidia no viene del resentimiento, sino que el resentimiento viene de la envidia. Creo que también entra la parte de la frustración. Yo creo que una persona que en algún punto o área de su vida está frustrada, es fácil pasar a la envidia. ¿Por qué? Porque pues la frustración es, ya lo intenté o estoy intentándolo y tengo esa sensación de no logro, de no concluir lo que yo quiero, y veo a alguien que a mí me parece que se le facilita aquello por lo cual, por ejemplo, yo me he esforzado y no he logrado. ¿Qué produce eso? Probablemente frustración, ¿no? Pero ahora sí que como del odio al amor hay un solo paso. De la frustración al resentimiento, a la envidia, pues también yo creo que es muy fácil a veces dar ese paso y no te das cuenta muchas veces, ¿no? Sí, ¿a qué vamos con todo eso? Estamos hablando de la envidia social. A nivel social. A nivel social también se puede dar grupos envidiando a otros grupos envidiando los derechos de otros grupos, Entonces, aquí todo esto te forma como sociedad, te forma como país, y hay países que tienen resentimientos con otros países algunos resentimientos pueden venir, sí, de situaciones en las cuales hubo un abuso de parte de otra nación o de una sociedad a otra sociedad, pero también viene en parte puede venir de esa envidia o de ese sentirse menos, porque esa es otra cosa que tiene la envidia. Muchas veces baja autoestima, te sientes menos que lo que tú quieres o lo que tú estás, por así decirlo, admirando, porque la envidia no es podríamos definirlo como una admiración. Al revés, yo no creo que sea no, yo tampoco. Una admiración. No. Sí, pero hay quienes dicen, por ejemplo, ahora en todo este mundo de redes sociales y que ahora los mencionan como haters, ¿no? Como personas que todo el tiempo te están tirando cosas, ¿no? Diciendo cosas malas de tu persona, lo que sea. Dicen que son fans confundidos, pues, porque están tan pendientes de ti que pues se convierten hasta a veces más fans que los propios fans. Y te hacen pues. más propaganda a veces que
que los buenos fans. También eso sucede, pero al punto que quiero llegar es, ¿puede ser que sea una admiración disfrazada también? Yo creo que no, porque la admiración nace de emociones totalmente opuestas, ¿no? O sea, y sobre todo provocan una reacción diferente. Yo creo que más bien tiene que ver con lo que estamos diciendo, tanto la frustración, el resentimiento. Para mí es más frustración que incluso resentimiento. Una persona que envidia irremediablemente en una parte de su ser está frustrado. Esa exposición a nivel social que nos dan las redes nos permite, digamos, estar en un escaparate público donde, pues, obviamente, como ya lo hemos dicho en otros programas, la mayoría que vamos a publicar, pues, cosas que queremos proyectar, nuestra imagen, nuestro trabajo, cualquier cosa que para nosotros sea valioso proyectar. Es cierto, no podemos, en un momento dado, cuando ya lo subimos a una red, no podemos controlar en un punto quiénes lo ven o qué tipo de persona lo ve y sobre todo cómo lo esté procesando, ¿no? Entonces, yo creo que esto que estamos hablando o hacia donde vamos de la envidia social es importante porque sí moldea no solo una identidad a nivel personal, o sea, cómo me afecta el estar viendo otros grupos a los que yo no pertenezco, a los que quisiera pertenecer, sino nos moldea, como dijiste, como sociedad. Puede llevar a decisiones como sociedad que no necesariamente son bien analizadas o bien pensadas, ¿no? Precisamente porque se mueven estas cuestiones a nivel más visceral y entonces reaccionamos y entonces accionamos desde la envidia, desde el resentimiento, la frustración y eso pues rara vez sale bien. O sea, seguramente en ese momento no dimensionamos las consecuencias que puede traer esto, como a nivel personal y a nivel social. Aquí viene una parte que hoy en día se habla mucho en nuestro contexto mexicano, del privilegio. Ay, el privilegio. Esa palabra a mí me cae muy mal me cae. ¿Pero por qué te cae mal? A ver. Por la forma en que se usa. En la forma en que se usa. Ajá. Es decir, cuando yo escucho a una persona empezar un discurso, un debate, un argumento diciendo, es que desde tu privilegio, inmediatamente ya, mis oídos se cerraron porque entiendo hacia dónde va todo su discurso. Es decir, desde el momento en que alguien te señala algo que para esa persona es un privilegio, ¿sí? De alguna manera te quiere manipular. Desde mi punto de vista te está manipulando porque está usando algo que a lo mejor tú tienes porque te lo heredaron, porque así naciste, guapo, bello, qué sé yo. O sea, hay características que efectivamente uno no se esforzó por tener. A lo mejor alguien que es posición económica, sí, rasgos físicos. Rasgos físicos. O sea, no hiciste nada para tener eso y lo tienes. Entonces, puede haber quien diga, es que es un privilegio. Y a lo mejor lo es, pero ¿qué pecado hay en ello? Pues, o sea, ¿cuál es el problema? A final de cuentas, todos quizá o la mayoría en alguna medida tenemos un privilegio comparado siempre con otro tipo de persona. Yo creo que, ya hablando más específicamente de este tema del privilegio, creo que se puede pensar que hay dos tipos de privilegio. El que tienes porque se te dio y el otro que realmente te costó un esfuerzo, ¿no? La diferencia pues es obvia. En uno se te dan las cosas porque naciste en una familia, porque naciste en un determinado contexto social, económico, etcétera, y el otro es porque has puesto tu esfuerzo o porque te ha llevado quizá años, la mayoría de las veces lleva años, lograr salir de un grupo social, entrar a otro o lograr tener cierta nivel en cualquier área. Entonces eso hace que de pronto las miradas estén sobre ti, que de pronto haya gente que le inconforme, sobre todo cuando no hiciste ningún esfuerzo. Todavía te perdonan si te esforzaste, si luchaste, etcétera.
pero cuando no hubo pues ese antecedente, como que la gente de pronto puede ser más contundente. Yo diría los envidiosos pueden ser mucho más reacios y atacar y decir, es que hablas desde tu privilegio, es que tú nunca has tal cosa, has vivido tal cosa, como si eso fuera un motivo para descalificar tanto tu persona como para quitarle toda, vamos a decir, cualquier cosa que pudieras decir ya no tiene peso y ya no hay que escucharte solo porque naciste en tal lugar, por ejemplo. Que tiene ciertas circunstancias en las cuales tú no las controlaste. Así O sea, es. nadie controla el tipo de familia en la que naciste, el tipo de ciudad en la que naciste, el tipo de clima en el que naciste. Y todo eso van dándote ciertas ventajas o desventajas según pues, el contexto en que naciste. Y, y hablando un poco de lo que decíamos al principio, pues eso es envidia. A final de cuentas, el hecho de tú estar viendo las circunstancias de otros y que tú no las tienes y sentirte resentido por eso, pues es envidia. Entonces hay que trabajar algo en nosotros, ¿no? En ese sentido hay que trabajar algo en nosotros que está siendo ahí afectado y eso nos hace tener un comportamiento en nuestro entorno, en nuestra sociedad, incluso el cómo tratamos a nuestra propia familia se va a ver reflejado, se ve reflejado ahí. Pues. Pero ¿sabes cuál es lo más peligroso que yo veo en esto de la envidia social? En que se ha normalizado tanto y se ha incluso elevado y esto me causa más conflicto a mí, ¿no? Que se ha elevado casi a una virtud. O sea, el privilegio. No, ser envidioso se ha elevado a una virtud social porque puedes cancelar a quien sea porque es privilegiado. No sé si me explico. Sí, sí, es que se está confundiendo esto con humildad. Y creemos que el hecho... justicia, otra palabra muy mal usada, ¿no? La famosa justicia social, que no vamos a meternos mucho en eso, pero me refiero a que la gente cree y se cree con mucho derecho y con mucha autoridad moral para descalificar a alguien que tiene algún tipo de privilegio por el simple hecho de tenerlo. Cuando no estás regulado, equilibrado, y pienso yo que desde el punto de vista incluso también moral, por así decir, no tienes las bases muy claras, es fácil perderte. O sea, es fácil pensar que esa persona no tiene derecho de opinar, no puede decir nada porque pues como es privilegiado, entonces ya es una persona digna y se ha visto, ¿no? Yo lo he visto mucho en redes, merece ser odiada, merece ser agredida, merece ser excluida, digo, por a veces condiciones que como tú dices, ni siquiera él eligió. Fíjate que ahorita me estaba acordando, hace relativamente poco, un comediante, que tú sabes quién es, creo que sigo mucho, habló de esto y mencionó, quiero leer tal cual lo que dice. La gente no está en contra del privilegio, sino de no tenerlo. Y se le fueron encima por decir esto. O sea, yo no estoy en contra de tu privilegio, sino estoy en contra de que yo no lo tengo. Yo pienso al revés. Yo pienso que está tan en contra, no importa ya que yo no lo tenga, sino no quiero que tú lo tengas, nomás no quiero. Ya yo estoy descartado, estoy tan frustrado y estoy tan incapaz y miserable en mi vida como yo me autopercibo, que no importa si yo ya no. Lo que no quiero es que tú. Yo lo veo al revés. Obviamente entiendo el sentido que él le quiere dar. O sea, al final de cuentas, estamos hablando de personas que su vida no es lo suficientemente enriquecedora, importante, interesante. Entonces tienen que estar al pendiente de lo que pasa con otros, ya sea en lo individual o en lo pues como grupo. Y parece que a eso se dedican. No sé si
concuerdas conmigo, pero a veces da la impresión que no tienen otra cosa que hacer que estar atacando ciertas características, ciertas personas o ciertas características de las personas que efectivamente ellos no tienen. Claro, es que se vuelve también un estilo de vida. O sea, al Totalmente. estar, porque el chantaje o la manipulación te trae ciertos beneficios. Claro, ya lo hemos Entonces, dicho. te abre puertas o forzas puertas, porque no es que te abra puertas, forzas tus situaciones. La manipulación eso genera, porque para eso existe, para forzar situaciones que no deben de suceder o que las otras personas no quieren que suceda. Entonces, una persona que vive en ese estado está buscando constantemente a quién atacar y ver la manera de, pues, obtener algún tipo de beneficio, porque ya ni siquiera estamos hablando de un privilegio, sino estamos hablando de algún beneficio y muchas veces es un beneficio temporal que te va a durar una semana, un mes, un año, cuando mucho. Y viven, y ese es su estilo de vida, esa es su forma de Imagínate qué adquirir desperdicio. riqueza, pues. Pues, Por digo eso lo yo, ven entre comillas, de adquirir riqueza, porque o cualquier otro beneficio, ¿no? A veces es la atención, a veces es una situación donde generas, sobre todo pienso yo que cierto nivel, cierta cuota de poder. O sea, cuando tú te posicionas como alguien que se la pasa echándole tierra a cierta gente o a cierto grupo, de pronto volteas y siempre hay otro que también lo odia por la misma razón que tú, y se ¿no? hacen, Y entonces somos amiguis ajá, porque ya tenemos a alguien a quien atacar, ajá, aunque no lo exactamente. conozcas, aunque sea una figura pública que en tu vida vas a ver, pero ya su existencia te causa Pero si esa uno de envidia. esos dos logra algún tipo de privilegio, obtener algo, híjole, ahí va a empezar un conflicto también. Pues, o sea, hay un tanto resentimiento que en un principio lo que los une es el resentimiento, pero si alguno de ellos tiene algo más elevado que el otro, o sea, son relaciones que no están destinadas al Al fracaso. fracaso, ¿verdad? Y digamos, Claro. ya sé que a ti te encanta hablar de parejas y así, si esto lo unimos a las parejas, hoy en día, ¿cuántas parejas hay que entran con ese resentimiento ya metido en el corazón, metido en la mente y que están esperando algo que desde un resentimiento, que su vida se le arregle o que tienen derecho a tener ciertas cosas solo por el mero hecho de existir? Así es, Entonces, así es. cuando entras a una relación, ya sea de amistad, ya sea laboral, ya sea de pareja, no puedes vivir o no puedes estarte conduciendo con la envidia. La envidia simplemente ya llega un punto en que te empieza a cerrar puertas, porque la gente te va a empezar a rechazar. O sea, eso se vuelve algo tan fuerte que la misma gente ya no te va a querer tener cerca, porque todo el tiempo estás no sumas, sino que estás metiéndole el pie a los proyectos de los demás, porque tú, y a veces Y podemos creer, se nota muchísimo cuando alguien se conduce así, pues que tiene envidia en exacto, su corazón. y puede ser muy sutil, Ujú. porque ahorita estamos hablando a lo mejor ya de una persona que ya lo hace como intencionadamente y que desea que no lo tengas, pero a veces es más sutil y te empiezas a decir, ay, pero es que no es factible, es que no se puede, es que yo veo que por ahí no, o sea, y te empieza a meter el pie sin que tú te des cuenta una persona así que tiene esos inicios de envidia, Ujú. porque ahí yo creo que es la parte más peligrosa. Cuando ya la persona es evidente que es envidiosa, pues dices, ah, la mantengo de lejos, ¿no? Pero cuando están haciendo esa envidia, ahí es donde es sumamente peligroso para el círculo de esa persona tener cerca a alguien así, Y ahí nos vamos, por ejemplo, ya no algo tan así a nivel social, pero sí a personal. más interpersonal. A veces te digo, puede ser fácil detectar a un envidioso cuando su manera de conducirse pues ya es muy evidente, pero cuando hay esas formas sutiles de manejar su envidia, pues eso es más peligroso incluso para si tú eres la persona que objeto de la envidia, ¿cómo lo detectas, no? O sea, o cómo te das cuenta, porque a veces pues
Definitivamente la envidia quizá la mayoría de las veces, o la envidia que te afecte, no va a venir de alguien lejano, va a venir de alguien muy cercano, o sea, generalmente un amigo, un compañero de trabajo, que sucede muchísimo, ¿no? Que si te ascendieron, que si él esperaba el puesto, que si cuánto te pagan, que esto y el otro, o sea, son cosas que están mediando la interacción continuamente entre las personas y que hacen de verdad a veces vivir a las personas verdaderos infiernos. Claro. Yo he tenido gente, clientes, vamos a decir, en lo que yo hago, que han pasado de verdad situaciones muy extremas, incluso hasta legales. Detrás de ello, la envidia. Verás qué tremendo. La envidia y el privilegio. El privilegio de El mandar. privilegio de mandar. Pues fíjate, el privilegio es algo que simplemente tú no decidiste tenerlo y que tienes que tú también asumirlo, porque hoy en día con todo eso, por ejemplo, te contaba ahorita atrás de cámara que por ahí alguna vez me hicieron algunos comentarios, es que tú la tuviste fácil con esto, es que tú la tienes fácil con esto otro. Y a mí eso me hacía sentir muy mal. Chantaje. Y yo decía, pero al final de cuentas, ¿qué querían obtener? Pues simplemente que La lo que descalificación, el descartarte, el quitarte cierta derecho de opinar o el derecho es que no vale porque incluso exacto. tú empezaste desde tal punto. Ajá. Entonces ese tipo de comentarios a mí me afectaron en su momento y ¿Pero qué provocaban en ti? ¿Quedarte callado, recluirte, hacerte a un lado para que los que no fueron privilegiados no, pues tomaran la voz? me da un poco de vergüenza decirlo de dónde vengo o No. querer renunciar a ese privilegio para empezar desde abajo. No, muy mal. Y no, pues, o sea, es como si alguien que su físico tiene todas las características para correr, dijera, no voy a quiero este correr porque privilegio, voy a hacer exacto. lanzamiento de bala o voy a hacer tacos. Y no tiene la capacidad ni para el lanzamiento de bala o los tacos. Su cuerpo ya naturalmente tiene el privilegio de ser para correr. Claro. Ya que si tú por convicciones personales, por cosas, tú decides que no quieres correr, ya es otro tema. Pero que no sea porque los demás te hacen sentir menos. Como yo por lo suelo que ya decir, tienes. o sea, que nadie te venga a quitar la capacidad y el derecho que tenemos todos. Yo creo que los privilegios, esa palabra que te digo, llega a ser molesta por la forma en que se usa, sí, vienen de dos fuentes, pues ya sea que te sean dados o que realmente tú te esforzaste para conseguirlos, al final de cuentas son bendiciones. Qué bueno fuera que pudiéramos cambiar la perspectiva y decir qué bendición que tú naciste en este contexto, qué bendición que tú naciste en esta posición, qué bendición, etcétera, porque desde esa posición puedes hacer algo por quienes no están, a lo mejor, o quienes están todavía batallando para ciertas cosas. Pero fíjate cómo la forma en que usamos, la retórica que se usa, ya predispone hacia un lado o hacia el otro la forma en que te vas a conducir, cómo te vas a sentir. No es lo mismo que te digan qué bendición a que te digan tu privilegio como una forma despectiva. Entonces, yo siempre digo que nadie te quite tu derecho, te disfrute incluso, simplemente disfruto lo que me fue dado, agradezco lo que me fue dado y desde esta posición, si puedo ayudar, claro que lo hago, ¿no? La mayoría de las veces creo que las personas cuando vemos a alguien en una situación a lo mejor más desfavorable que la nuestra, sí tenemos esa inclinación natural de ayudar, de al menos en algo hacer la diferencia. Ojalá que todos o la mayoría estuviéramos en mejores posiciones siempre de poder ayudar a los demás. Y eso no es algo tachable, pues. Eso es algo que debemos aprovechar, ya sea
disfrutarlo para nosotros, para los nuestros, por supuesto, nuestra familia, nuestros hijos, etcétera, y también para alguien que pudiéramos incluso cambiarle la vida con un acto, a veces simplemente con un acto que va más allá de lo normal, ¿no? Claro, el privilegio, también hay que decirlo, conlleva cierta responsabilidad, pero también está esa otra parte de que así creo es importante aclararlo. Es un poco la contraparte de lo que estás diciendo. De el hecho de que tú estés o hayas nacido con cierto estatus o en una posición, tampoco te da el derecho de humillar a los otros, sino, por eso digo, viene una responsabilidad de que tú puedes ayudar a otros a estar donde tú estás. Lo platicábamos en otro programa que hay 3 tipos de personas con las que debes de tú rodearte cuando tú tienes un proyecto de vida, que es, uno, alguien que está por arriba de ti, alguien que está a tu nivel viviendo lo mismo que tú, y buscar a alguien que quiere estar donde estás, buscar subirlo hacia donde tú estás. Ahora, otra cosa, no sé si esto se da, y yo creo que no creo que sea así en todas las sociedades, todas las culturas, pero aquí en México tenemos una cultura de exaltación y de santificación de la pobreza, Ok, ¿sí? Entonces, muchas veces damos por sentado que el rico es es malo. malo y el pobre es bueno. Y tenemos muchos, Maneras de desmitificar eso. no, y de que nos han metido esa idea, o sea, Ok. hay muchos programas, está el mismo Chavo del Ocho, o sea, desde ahí ya estamos con una exaltación hacia una santificación de la pobreza. Entonces, la pobreza no solamente es un tema material, que sí es muy evidente cuando hablamos de que es que hablas desde tu privilegio y sí muchas veces sabemos que se refiere a un estatus económico o un estatus social, pero hay otros privilegios que uno puede estar viviendo, como hoy en día a lo mejor que tus padres estén juntos y tengan una muy buena relación y tú tienes contacto con otras personas y que no tienen esa bendición y ellos envidiar tu situación, envidiar tu contexto y decir, es que Sí. tú eres así porque pues tienes la ventaja, tú tienes ese privilegio. A lo mejor tu familia no tiene los recursos, pero tus padres tienen una muy buena Y eso relación y tienen también una buena relación despierta contigo. envidia, Eso ¿no? despierta Ajá, muchas envidias. El exacto. hecho de otros Tener una matrimonios, buena relación de ajá, pareja puede despertar por ejemplo, envidias. que a lo mejor el esposo de tu amiga una situación mejor o es un mejor esposo Ah, sí, por y la supuesto. otra está, es que tú tienes el privilegio de que tienes un buen hombre, que es fiel, que es trabajador y no necesariamente que tenga, a lo mejor hasta la otra vive mejor Ajá. económicamente, pero al ver que tiene que los otros Sí, tienen claro, que son una mejor pareja, puede es, generar esa envidia. es que al final de cuentas la carencia personal es lo que puede llevarte a envidiar. O sea, generalmente nos fijamos, y esto creo que es una tendencia muy, muy humana, a fijarte de aquello que tú careces, es lo que vas a resaltar de los demás, o sea, es lo que Exacto. tú ves en los demás. Eh, Digo, esto es muy, muy común y hasta cierto punto normal o natural. Lo que no sería natural es qué vas a hacer con eso, ¿sí? O sea, yo puedo estar en un momento de mi vida en lo que anhele mucho tener una pareja, por ejemplo, y veo por todos lados parejas felices. O sea, esa puede ser un sesgo cognitivo que yo tengo, ¿no? O sea, ¿pero por qué? Porque es mi carencia. Entonces, donde quiera veo que todos son felices menos yo. Ese tipo de conclusiones un poco extremas que a veces solemos hacer. Entonces, aquello de lo cual carecemos lo vamos a ver en los demás. Eso no es envidia, eso es un contraste cognitivo natural, digamos. ¿Cuál es el problema o cuál sería el problema? ¿Qué voy a hacer con eso? Cuando ese contraste yo permito que me produzca emociones, sensaciones, pensamientos y por supuesto en algún punto conductas
que ya no son sanas, que ya son, que yo ya he fraguado dentro de mí por mucho tiempo, por algún tiempo, emociones que me están consumiendo, ¿no? Entre ellos, por supuesto, la envidia. Pero la envidia, ¿qué incluye? O sea, que estoy frustrado, que estoy enojado, que me provoca coraje ver la felicidad en otros, porque pues ahora sí que como alguna vez dijimos, hay gente que si no es feliz, parece que su misión de vida es que nadie más lo sea, ¿no? Si yo no voy a ser feliz, entonces nadie más. Y parece que esa es su filosofía, la forma en que se mueve y la forma en que va muchas veces saboteando las vidas de los demás, a quienes llama amigos, compañeros, etcétera, porque efectivamente no encuentras nada en ti mismo que sea digno de admirar, de apreciar, incluso de por qué sentirte orgulloso, ¿no? Entonces ahí es cuando ya estamos bastante perdidos en la vida. Sí, también al final de cuentas se trata de decisiones. Uh-huh. Entonces, si ya te está haciendo ruido esto que estamos hablando y siempre si ya te da envidia. y siempre voy a abogar o quiero pensar a lo mejor de manera un poco ingenua, porque sí me lo has hecho ver en ocasiones de pronto que tengo un pensamiento un poco ingenuo, pero quiero pensar que no nos estamos comportando desde una maldad, sino simplemente desde una ignorancia y una carencia. Y si tú ya estás viendo que hay una carencia, ¿y qué decisión voy a tomar? ¿Qué te genera tu carencia? Yo creo que esa es una buena pregunta. A ver, ¿cuáles son mis carencias emocionales sobre todo? ¿Y qué me genera? O sea, ¿qué tipo de emoción y de sentimiento me genera? ¿Y qué tipo de pensamiento? Porque es la forma en que estoy moldeando mi vida. Entonces, si estoy tan pendiente de los demás, digo que también hay muchos casos, ¿no? Hasta que pueden usarse como chuscos. El típico vecino que está pendiente de lo que hace el otro vecino, ¿no? Que si ya compró carro, pues él también. Que si ya pintó la casa, él también. O sea, ¿qué dices tú? O sea, ¿qué necesidad de estar tan al pendiente? Si la vida misma, el desafío mismo que cada uno tenemos con nuestra propia vida, nos da para mucho, nos da suficiente para enfocarnos en lo nuestro, lo que hay que sanar, lo que hay que arreglar, lo que hay que mejorar, por supuesto. Definitivamente te hace la vida más ligera y te hace una persona mucho más feliz y exitosa. Y bueno, Joás, hay que ir cerrando aquí, hay que ir aterrizando ciertas cosas con este tema. De verdad, aunque lo quisimos poner así en general como algo social, creo que al final inevitablemente nos lleva a lo muy personal, a lo muy íntimo, a esa forma en la que sí tendríamos que voltear a vernos a nosotros mismos y como decíamos ahorita, partir de preguntarnos cuáles son nuestras carencias y qué estamos haciendo con ellas. Todos en algún punto tenemos carencias o algunas carencias, aunque sea una, y todos en algún punto tenemos también algún tipo de privilegio y que nadie nos haga sentir culpables por ello y que nadie venga a quitarnos nuestro derecho de disfrutar nuestros privilegios y de usarlos para ayudar a otros para el bien mejor posible, pero que nadie venga con un argumento. Yo se los digo, no permitan que nadie venga con un argumento a señalar tus privilegios como una forma de invalidarte, porque eso es mezquino, porque eso de verdad implica o conlleva una manipulación y una forma muy perversa de querer callarte, de querer quitar tu voz y de querer anularte como persona. Y eso no lo tenemos que permitir, ni con un amigo, ni con un familiar, ni con nadie que venga a señalarnos nuestros privilegios como una forma de descalificación, pienso yo. Sí, totalmente. El privilegio pues es algo que tenemos que utilizar, o sea, no podemos no utilizar las herramientas que tenemos, dejarlas ignoradas. Ahí es como si el mecánico dijera, ay, hoy no quiero usar mi llave Allen, que no porque tiene. Porque él de enseguida no sabe usarla. Ahí empiezo con la mano. No, eso es una estupidez. O sea, no tiene sentido, o sea, hay que utilizarlas, hay que sentirnos contentos. Agradecidos. Y es otra cosa que tenemos que tener también en claro, o sea, un privilegio que está ahorita puede que mañana no lo tengas. Aprovechalo, porque ahorita es cuando tienes la posibilidad de usar esas herramientas y a lo mejor
ese privilegio te puede generar otros privilegios. Ahora, si tú estás pensando, es que yo no tengo ningún privilegio, ¿qué privilegios voy a usar? Ponte a analizar algún privilegio. Todos tenemos Todos al tenemos menos un privilegio. Así es. Y no me gusta, a mí nunca me ha gustado hacer el ejercicio de compararte con otros, de decir, es que yo sí tengo esto y este no tiene esto. Pero a lo mejor por ahí puede ser que te empieces a dar cuenta de qué cosas tú tienes que puedes utilizar. Es que eso es, una cosa es la comparación, a lo mejor un tanto, no sé, superficial o mecánica, pero cuando haces un ejercicio de poner en perspectiva. O sea, yo utilizo mucho esta recomendación. O sea, cuando te sientas miserable, cuando piensas que tu vida es lo peor del mundo, ponte a pensar en perspectiva y agradecer. No estoy en un hospital como a lo mejor ahorita hay mucha gente que está pasando por un momento muy duro en un hospital porque tiene a un familiar o porque está luchando con una enfermedad terminal, qué sé yo. Entonces, siempre hay una forma de poner en perspectiva nuestra vida, nuestras carencias, de tal manera que uno irremediablemente agradezca y reconozca que lo que tienes, sea mucho o poco, siempre va a haber una comparación un tanto, pues dependiendo, ¿verdad? Con quién, hacia dónde te muevas, pero siempre hay algo por lo cual agradecer. Y si no reconocemos esa parte en nosotros mismos, en nuestra vida, difícilmente vamos a avanzar. Difícilmente, de verdad que la envidia, una de las cosas más terribles que tiene es que te mantiene estancado. Es que no puedes avanzar porque estás al pendiente de otros, porque esas emociones que se revuelven y se multiplican en ti, nada sanas, pues lo único que hacen es atarte más, es mantenerte en un estado tanto de frustración, pero ya en un estado donde te abandonas a ti mismo y piensas que, como digo, o sea, es la última persona en importancia eres tú. Entonces yo creo que sí es muy, muy urgente hacer ese tipo de revisiones a nivel personal. Sí, estar conscientes de cuáles son nuestras carencias realmente nos ayudan un montón. Uh-huh. Y lo que decías ahorita es ser agradecido, tener un corazón. Cuando tú tienes un corazón agradecido, tu corazón se vuelve así como suavecito y se vuelve noble y empiezas a ver la forma de cómo ayudar a otros, de cómo servir a otros, de cómo hacer más y sabes con una menos. Cosa, alegrarte por el bien del otro. Ese es el antídoto más. Híjole, qué feo en las parejas, ¿no? Cuando uno le tiene, en la pareja uno le tiene envidia al otro. Es que no puedo yo concebir que alguien en pareja le tenga, o sea, que alguien le tenga envidia a su pareja. Si al final de cuentas se supone que, digo, en una relación ya formal, etcétera, pues son uno, son parte de lo mismo, van hacia donde mismo, caminan juntos. Entonces, ¿qué tan mezquino tiene que ser el corazón, qué tan duro para envidiar a tu pareja? O sea, se me hace algo muy... Digo, yo sé que pasa, Sí pues, pasa, yo sé sí que pasa. Pero entonces, ¿cómo cambiar esa inercia, no? Es una traición, o sea, hasta cierto punto es Claro, una traición porque claro. no puedes Estás estar durmiendo con el enemigo. Ajá. Si a ti no te alegra, vuelvo al punto, ¿no? O sea, alegrarte por el bien del otro. ¿Cómo no si es tu pareja? ¿no? Ujú. Pero llévalo a tu ámbito más cercano, tus amigos, los logros de tus amigos. Claro. Si a ti te entristecen los logros de tus amigos, tienes un problema muy serio y tienes que tratarlo. Ya no se diga de la pareja, ¿no? Ya urgentemente tienes que acudir a ayuda. Los compañeros de trabajo a lo mejor no son tan cercanos, pero si a ti te molesta y te indigna, te enoja, te frustra, te entristece un logro de tu compañero de trabajo, también tienes un problema. Es que y se llama lo dieron envidia. a él. Exacto. Sí, ¿qué hace? Ajá, si no hace nada. Es o que ve tú a saber que... Jefe. Y ponle que sí, ponle que tengas razón y que la persona obtuvo ciertas cosas, no necesariamente de una manera honesta o justa. Aún así, yo creo que no debemos permitir que las acciones de ese tipo de personas envenenen
lo que somos, o sea, alteren nuestra esencia, ¿sí? Si es así, pues bueno, ¿qué envidia le puedes tener a una persona que se conduce de esa manera? Porque tú sabes que tarde o temprano eso no prospera y no dura, ¿me explico? Entonces sí hay que hacer mucho, creo yo, este ejercicio. Todos en algún momento pudiéramos ser muy honestos y decir, pues sí, sí he experimentado también esa sensación, esa envidia. Puede ser en algo muy puntual. Una cosa es que no estamos exentos de experimentarlo, pero otra cosa es vivir de esa manera, o sea, adoptarlo, como tú decías, un estilo de vida. Claro. Sí, Hay una gran diferencia. el tema también es, como la envidia te mantiene estancado, tú no estás haciendo lo que quieres hacer y te la pasas deseando lo que tiene el otro. Entonces, ¿por qué no empiezas? A lo mejor, no sé, quieres tener tu propio negocio, a lo mejor quieres comprarte un carro, a lo mejor, no sé cuál sea la situación de cada quien, pero empieza con algo y a veces lo que pasa es que deseamos empezar desde lo que vemos ya grande y eso muchas veces no es así, o sea, uno volviendo a lo mismo, es que desde su privilegio. No, pues es que tú tienes, a lo mejor tienes ahorita un peso. ¿Qué vas a hacer con ese peso? Ese es tu privilegio. No estés viendo si el otro tiene 100. Tú con tu peso, ¿qué vas a hacer para ni siquiera lograr lo que él tiene? A lo mejor lo puedes ver como una motivación de llegar hasta allá y eso no es envidia. Pero si tú estás todo el tiempo con el resentimiento de, es que lo quiero superar solamente para humillarlo y para... No, tampoco. Cuando llegue, si llegas con esa actitud, no lo vas a disfrutar. Vas a estar todo el tiempo, no te va a llenar. Cualquier logro que tengas no te va a ser suficiente. Porque siempre el otro va a tener otro logro y tú lo vas a ver como mayor. Y siempre va a haber otro encima de ti, además. O sea, a lo mejor superaste a ese, pero siempre va a haber otro. Entonces, yo creo que eso es una actitud de muy poca inteligencia y de una manera de desperdiciar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros talentos. Eso de esos pequeños comienzos. Nunca subestimes los pequeños comienzos. Nunca subestimes ese peso que tienes, esa única habilidad que tienes comparada con otra persona que tenga 10 y que tú dices, no, pues yo no. Nunca subestimemos los pequeños comienzos porque las grandes cosas han iniciado en pequeños esfuerzos, en pequeños comienzos. Pero requiere compromiso. El punto es que requiere un compromiso de poner acción, no solamente estar envidiando. Definitivamente. Pues bueno, ya llegamos al final, casi al final, Joás, de nuestro tema. Sí, eso fue todo un compromiso el hacer. Todo un reto, pero todo un reto. Consideramos que es importante tocar estos temas. Es muy importante. A lo mejor pensamos que no es importante generar estos cambios, pero con que una persona haga introspección y que diga, yo quiero crecer en esta área, ya con eso todo el esfuerzo vale la pena. Claro que sí, y recordarles que ninguna persona que logró algo verdaderamente importante o ninguna persona exitosa perdió su tiempo siendo envidioso. Exactamente. Pues bueno, las redes sociales, Joás, a ver, platícanos cuáles son para invitar a nuestros amigos que nos sigan. Queremos recordarles nuestras redes sociales. Recuerden, nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en TikTok y en YouTube. No sé por qué traigo en la mente Twitter, pero no tenemos Twitter, ¿no? Ya ni existe. No existe. Bueno, se llama X. Okay. Se llama X. Cambiaron de nombre. Muy bien. Nos pueden encontrar como A Todos Nos Pasa, FR, para que puedan ver nuestros contenidos en diferentes formatos y bueno, nos podemos comunicar, proponer. Claro que sí, propongan temas y con mucho gusto vamos a estar atendiendo. Bueno, amigos, gracias por habernos acompañado. Esperemos que haya sido útil, provechoso nuestra plática. Compartan con alguien que ustedes vean que puede serle también de utilidad. Y
pues próximamente vamos a seguir estando aquí, subiendo contenido para seguir hablando de esas cosas que a todos nos pasan. Hasta luego.